La cuestión de por qué algunos judíos rechazaron a Jesús es un tema complejo que ha sido objeto de discusión y análisis teológico durante siglos. Es importante destacar que no todos los judíos rechazaron a Jesús, y muchos seguidores iniciales del cristianismo eran judíos. Sin embargo, hubo líderes religiosos y sectores de la sociedad judía que no aceptaron a Jesús como el Mesías esperado. Aquí hay algunos aspectos clave que se suelen considerar al abordar esta cuestión. Expectativas mesiánicas. En el contexto histórico, muchos judíos esperaban un Mesías que liberara a Israel de la opresión política y restaurara el reino judío. Jesús, en cambio, presentaba un mensaje espiritual y hablaba de un reino no necesariamente terrenal. Esto no coincidía con las expectativas mesiánicas de algunos. Conflicto con líderes religiosos. Jesús entró en conflicto con las autoridades religiosas de su tiempo, cuestionando prácticas establecidas y desafiando la interpretación tradicional de la ley. Esto generó resistencia por parte de aquellos que tenían un poder religioso establecido. Rechazo del papel de intermediarios. El mensaje de Jesús desafiaba la estructura religiosa existente al destacar la relación directa entre las personas y Dios, sin necesidad de intermediarios. Esto podía amenazar la posición de aquellos que ejercían control sobre las prácticas religiosas. Interpretación diferente de las Escrituras. Las enseñanzas de Jesús a menudo implicaban una reinterpretación de las Escrituras judías. Algunos no estaban dispuestos a aceptar esta nueva interpretación y veían a Jesús como un desviado. Temor a la romanización. Algunos judíos temían que la popularidad de Jesús pudiera atraer la atención romana y resultar en represalias contra el pueblo judío. Esto podría haber llevado a ciertos sectores a rechazar a Jesús para evitar problemas con las autoridades romanas. Es crucial tener en cuenta que estas son interpretaciones generales y que la relación entre judíos y cristianos ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, muchas corrientes del judaísmo contemporáneo mantienen una perspectiva diferente sobre Jesús. El diálogo interreligioso y el respeto mutuo son fundamentales para comprender y abordar estas cuestiones históricas desde una perspectiva contemporánea. A continuación, se ofrecen algunas razones que se han dado para explicar por qué la religión judía en general no aceptó a Jesús como el Mesías. Interpretación de las profecías mesiánicas. Los judíos y los seguidores de Jesús interpretan de manera diferente las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Mientras que los cristianos ven en ellas un cumplimiento en Jesús, algunos judíos sostienen que las profecías no se cumplieron de la manera que se describe en el Nuevo Testamento. Definición del Mesías. La concepción del Mesías en el judaísmo difiere de la de los cristianos. Para los judíos, el Mesías es un líder humano que llevará a cabo la redención del pueblo judío y la instauración de la paz, sin atributos divinos. La idea de un Mesías divino encarnado no se alinea con la creencia judía tradicional. Rechazo de la divinidad. La enseñanza central del cristianismo sobre la divinidad de Jesús choca con el estricto monoteísmo del judaísmo. La creencia en la Trinidad y la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios no es compatible con la visión unitaria de Dios en el judaísmo. Diferencias teológicas. Además de las diferencias en la comprensión del Mesías y la divinidad, hay otras discrepancias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo que han contribuido al rechazo. Estas incluyen conceptos como la expiación y la salvación. Eventos históricos y relaciones. Factores históricos, como tensiones entre comunidades judías y cristianas en el pasado, también han influido en la percepción y relación entre ambas religiones. Es importante destacar que estas explicaciones no son universales y no todos los judíos comparten las mismas opiniones sobre Jesús. Además, ha habido a lo largo de la historia judíos que han mostrado interés en Jesús desde diversas perspectivas, ya sea histórica o incluso espiritual. El rechazo de Jesús como el Mesías por parte de la comunidad judía tiene raíces profundas y complejas en la historia y la teología. Es esencial comprender que la diversidad dentro del judaísmo ha llevado a diferentes interpretaciones y respuestas ante la figura de Jesús. Aquí se presentan algunas razones que han sido discutidas para explicar el rechazo. Interpretación de las profecías mesiánicas. Una de las razones fundamentales es la divergencia en la interpretación de las profecías mesiánicas presentes en el Antiguo Testamento. Mientras que los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de estas profecías, muchos judíos sostienen que las expectativas mesiánicas no se cumplieron de la manera descrita en el Nuevo Testamento. Carácter no cumplido de las expectativas. Las expectativas mesiánicas judías estaban asociadas con la liberación política y la restauración del reino de Israel. Jesús, al presentarse como un líder espiritual y no como un conquistador político, no cumplió con estas expectativas, lo que llevó a un desencanto entre algunos sectores.
Rechazo de la divinidad de Jesús. La enseñanza central del cristianismo sobre la divinidad de Jesús contradice la estricta unidad de Dios en el judaísmo. La noción de un Mesías divino, que forma parte de la Trinidad cristiana, es incompatible con la comprensión monoteísta judía. Diferencias teológicas y doctrinales, las divergencias en conceptos teológicos, como la expiación y la naturaleza del pecado, han contribuido al rechazo. Las interpretaciones judías de estos temas difieren significativamente de las enseñanzas cristianas, lo que ha generado tensiones doctrinales. Relaciones históricas y conflictos. Los conflictos históricos entre comunidades judías y cristianas han influido en la percepción de Jesús. Episodios como la expulsión de judíos de algunas regiones en la Edad Media, a menudo justificados por motivos religiosos, han creado barreras entre ambas comunidades. Preservación de la identidad judía. El judaísmo ha buscado preservar su identidad frente a influencias externas, y la aceptación de Jesús como el Mesías habría implicado un cambio significativo en las creencias fundamentales y en la relación con las Escrituras. Desarrollo del cristianismo como una religión separada. A medida que el cristianismo se desarrollaba como una religión independiente, con doctrinas distintivas y una base de seguidores no judíos, la relación entre ambas comunidades se volvía más compleja, y el judaísmo pudo haber visto con sospecha estas nuevas interpretaciones. Es crucial tener en cuenta que estas explicaciones son generales y que existen variaciones significativas en las perspectivas dentro del judaísmo. Algunos judíos contemporáneos han buscado comprender a Jesús desde una perspectiva histórica o interreligiosa, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua entre ambas tradiciones. Las expectativas mesiánicas entre los judíos en la época de Jesús eran diversas y reflejaban una mezcla de elementos políticos, religiosos y sociales arraigados en las escrituras hebreas. Aunque no todos compartían las mismas expectativas, se pueden identificar algunas características comunes asociadas con la figura del Mesías. Liberación política y restauración del reino de Israel. Muchos judíos esperaban que el Mesías sería un líder militar o político que liberaría a Israel de la opresión extranjera y restauraría la independencia del reino de Israel. La dominación romana en ese momento generó un deseo ardiente de liberación y un retorno a la grandeza del antiguo reino. Restauración del templo y culto religioso. La restauración del templo de Jerusalén era una expectativa clave. Se creía que el Mesías desempeñaría un papel central en la renovación del culto religioso y en la reinstauración de las prácticas sacrificiales en el templo. Este aspecto estaba profundamente arraigado en la identidad religiosa judía. Establecimiento de la justicia y la paz. Se esperaba que el Mesías trajera consigo una era de justicia, paz y prosperidad. Su liderazgo se asociaría con la instauración de un orden social basado en la equidad y la obediencia a la ley divina. La visión incluía la reconciliación entre las tribus de Israel y la eliminación de las injusticias sociales. Reunificación de las tribus de Israel. La idea de que el Mesías reuniría a las tribus dispersas de Israel era una expectativa importante. La unidad de las tribus se consideraba esencial para la plena realización de la redención mesiánica. Transformación espiritual y redención del pueblo. Junto con los aspectos políticos y sociales, había una expectativa de transformación espiritual y redención del pueblo. Se esperaba que el Mesías jugara un papel en la salvación del pueblo judío de sus pecados y en su reconciliación con Dios. Es importante destacar que estas expectativas no eran uniformes, y diferentes corrientes dentro del judaísmo tenían enfoques diversos sobre la figura del Mesías. Algunos esperaban un Mesías más centrado en lo espiritual, mientras que otros tenían expectativas más políticas. La diversidad de opiniones contribuyó a la variedad de respuestas y reacciones hacia Jesús cuando se presentó como un líder mesiánico en el contexto de su tiempo.